Segundo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de segundo de secundaria. Al fin estamos aquí de nuevo. Les cuento un secreto. Los lunes no son mis días favoritos. No me malinterpreten. Me encanta venir acá, volver a ver al equipo, que desarrollemos el área de comunicación, acompañarlas y acompañarlos a ustedes. Pero los lunes en la mañana me viene como un bajón. Una flojera inmensa que no me deja pararme de mi cama. Y con este frío, peor. Hoy, sin embargo, eso cambia cuando algo en el día es especialmente motivador y eso pasó hoy. Hoy es un lunes diferente. Me desperté a las 7 de la mañana y me paré como un resorte para empezar mi día. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a dar un nuevo paso en el proyecto que empezamos la semana pasada sobre las emociones. Y eso me tiene súper motivada. Y es que la mayor parte de este año nos la hemos pasado escuchando instrucciones sobre cómo lavarnos las manos. 20 segundos frotando bien sus manos. O cómo usar la mascarilla, cubriendo siempre la nariz y la boca. O cómo desinfectarnos al volver a casa. Dejar siempre los zapatos junto a la puerta, lavarnos las manos y si podemos ducharnos y cambiarnos de ropa, mejor. Y se trata de información valiosísima, pero tan importante como cuidar nuestra salud física es cuidar nuestro bienestar emocional. Y es que desde marzo, todas y todos hemos estado viviendo una ola de emociones. Niños, madres, doctoras, científicos, policías, todos. Sentimos miedo, ansiedad, nostalgia, tantas cosas. Por eso, hoy vamos a empezar a elaborar nuestro texto instructivo con recomendaciones para que la situación que estamos viviendo sea más llevadera para adolescentes como ustedes. Recordemos que la semana pasada recibimos un mensaje de Raúl, un compañero como todas y todos ustedes, que nos contaba todo lo que extrañaba de su colegio, de su barrio, a sus amigas y amigos, salir a hacer compras, caminar por el parque, hacer deporte, y no puede debido a este distanciamiento social. A partir de este caso nos preguntamos, ¿qué le podríamos aconsejar a Raúl para que pueda afrontar de manera adecuada esta situación? ¿Qué le podríamos recomendar a los padres de Raúl para poder afrontar las emociones que siente Raúl y sobrellevar el distanciamiento social? Para responder a esas preguntas, ya la semana pasada vimos un video y leímos sobre las emociones y cómo regularlas de manera personal y familiar. Y hoy lo que haremos es iniciar el proceso de escritura de nuestro texto instructivo. Para eso, vamos a llamar a la profesora. Pero antes, no se olviden de tener cerca su cartilla, lápiz y papel para apuntar. Como ya saben, aprovechen para invitar a sus familiares para unirse, que tenemos un lindo programa por delante. Hola Yanira, hola chicas y chicos, qué gusto poder estar con ustedes para un proyecto tan especial. Hola profesora, gracias por acompañarnos. Espero que las chicas y los chicos estén viendo estos programas en sus casas y en compañía de sus familias, porque el bienestar emocional es un tema muy importante que nos incumbe a todas las personas. En el programa anterior les dejé como reto que vayan pensando en recomendaciones para ayudar a otras u otros adolescentes a sobrellevar este difícil momento. ¿Ustedes ya cumplieron con su reto? Katherine y Marcelo ya lo hicieron. Veamos sus recomendaciones. Hola Yanira, mis recomendaciones hacia los adolescentes de todo el Perú es que mantengamos la tranquilidad y la paciencia, ya que a nivel nacional las cifras de contagiados van en aumento. Lo que tenemos que hacer en casa es buscar nuevas maneras de interactuar con todos en la familia y así evitar el estrés. En tanto con nuestros amigos podemos hacer videollamadas desde casa y así mantenernos en contacto. Y por último, y mi última recomendación, sería que no descuidemos nuestros estudios y seamos responsables con ellos. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Gracias. Saludos desde Arequipa. Saludos Yanira y profesora. En esta oportunidad quiero decirles a todos los adolescentes del Perú de todas las regiones que debemos de tener mucha tranquilidad y esperar a que esto se solucione a nivel mundial para que podamos salir a la calle sin temor a contagiarnos. Tenemos que cuidar de nuestros familiares y de nosotros mismos y seguir con nuestros estudios. No estresarnos por estar encerrados. Tenemos que entender que es por nuestro propio bien.
y buscar soluciones para tener una mejor convivencia con nuestros padres y hermanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenísimas sus ideas, gracias por compartirlas. Me encanta que partan desde sus propias experiencias. Eso es lo que vamos a hacer hoy, seguir proponiendo nuestras recomendaciones, y como se trata de un texto que va a llegar a una audiencia y debe cumplir una función determinada, tenemos que establecer el propósito y el destinatario. Así es. Como ya hemos aprendido en los programas anteriores, lo primero que debemos hacer es la planificación de nuestro texto instructivo a modo de infografía, con recomendaciones para contribuir en el bienestar emocional. Y el proceso que se sigue en la producción de todo texto. Entonces, vamos a seguir los 4 procesos para poder lograr nuestro texto instructivo en una infografía: planificación, textualización, revisión y difusión. ¿Vieron cómo me acuerdo de todo? Así es, Yanira. Hoy nos vamos a enfocar en los 2 primeros pasos: planificación y textualización. Al acabar el programa de hoy, vamos a tener listo nuestro primer borrador. Ahora quiero preguntarles, ¿recuerdan que hace unos días trabajamos en la elaboración de nuestro testimonio? ¿Creen que un texto instructivo tiene las mismas características que un testimonio? No lo creo. Como ya vimos, el testimonio narra hechos que hemos vivido o presenciado, mientras que un texto instructivo es como las recetas de cocina o como las reglas para jugar un juego. Nos da indicaciones para hacer algo o nos enseña cómo hacerlo. ¿Qué les parece si vemos ejemplos de textos instructivos en infografías para definir sus características? Se me hace mucho más divertido aprender así. Cuando analizamos ejemplos, podemos ver características ya presentes en el texto que vamos a escribir y nos permite tener una idea clara de cómo hacerlo. ¿Qué diferencias se encuentran? El de la izquierda nos da recomendaciones para cuidar a los adultos mayores del COVID-19, mientras que el otro nos indica qué paso seguir para poder armar una carpa. En ambos casos nos da indicaciones claras respecto a un tema, nos presenta una secuencia clara de pasos a seguir o consideraciones a tomar en cuenta. Ambos son textos instructivos. ¿Qué semejanzas notan? Los dos se apoyan en aspectos visuales, como imágenes. Muy bien. Ambos tienen un título y cada recomendación se diferencia visualmente de la otra, además de estar numeradas. Enfoquémonos en el primero para empezar a determinar las características. Primero, identifiquen los recursos visuales que les llaman la atención. En mi orden de lectura, lo primero que veo es el título, pero lo que más me llama la atención son las recomendaciones. ¿Cómo están tan bien diferenciadas la una de la otra? No solo son un número, sino que el diseño y los colores ayudan a hacerlo. ¿Y las imágenes? Cada recomendación está acompañada de una imagen que hace referencia a lo que dice el texto. Y hay una imagen central que tiene que ver con el título. Ya hemos hecho una inspección visual. Ahora revisemos las propiedades textuales. ¿A qué se refiere con eso? ¿A cómo está redactado el texto? Veamos. A simple vista podemos notar que las frases son súper breves, precisas y claras. Fíjense en el inicio de cada una. Todas usan verbos como evita, limpia, desinfecta. Eso lo vemos mucho en todas las recomendaciones que recibimos hoy en día para protegernos del coronavirus. Se trata del modo gramatical que, en este caso, es el imperativo. Es decir, los verbos indicarán un pedido o una orden. Ahora ordenemos toda la información que hemos recolectado en nuestro análisis. Primero, ¿en qué consiste un texto instructivo? En un texto escrito, mediante el cual se dan indicaciones sobre el desarrollo de algún tema en específico, para lograr un fin o para orientarnos. Es decir, que su propósito es explicarnos cómo hacer algo. Puede ser como preparar arroz con leche, como armar un mueble para la casa, como lavar una determinada prenda, cómo llegar a un lugar en específico. Además, las indicaciones pueden ser recomendaciones o pasos de una secuencia. ¿Y qué aspectos podemos resaltar? Que las frases son breves, precisas y claras, y que usa verbos en modo imperativo. Ahora solo nos falta anotar los elementos visuales característicos. Eso es fácil.
fácil. Tiene un título que refleja la intención del texto. Los pasos están enumerados y también se usan recursos gráficos para diferenciarlos. Además, se apoya en imágenes para reforzar su mensaje. Listo. Para reforzar todo lo que han aprendido hasta ahora, veamos este video. Imagina que te regalan la última consola de videojuegos, pero al momento de conectarla al televisor no estás segura si el cable va ahí o al otro lado. ¿Qué haces? Pues buscas el manual de instrucciones. Estos manuales contienen textos del tipo instructivo, es decir, en ellos encontrarás las indicaciones para, por ejemplo, conectar tu consola correctamente y no termines castigado hasta el año 2070 por malograr el televisor. Pero el manual no es el único tipo de texto instructivo. Este libro de cocina también lo es. Gracias a este texto, los más inexpertos en la cocina podemos igualar o superar al mejor chef. Ojo, los textos instructivos pueden ser muy breves, como la etiqueta de tu polo, que te indica cómo lavar tu prenda. Ya con eso nos queda clarísimo. ¿Qué dicen, chicas y chicos? Entonces demos el siguiente paso, empezar a elaborar nuestro texto instructivo con recomendaciones para que las y los adolescentes puedan afrontar este periodo de distanciamiento social. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Yo sé, la planificación. ¿Y en qué consiste? Tenemos que definir la situación comunicativa, nuestro propósito, destinatario, registro y extensión. Este es un paso que debemos realizar en cualquier tipo de texto. Entonces vamos con nuestro primer paso. ¿Por qué es importante determinar la situación comunicativa? Determinar el propósito es como marcar el camino que vamos a seguir. Así, todas las ideas apuntarán a un mismo propósito. Lo mismo pasa con la identificación del destinatario, ¿no? Si sabemos a quién va dirigido el texto, podemos adaptar el texto y el registro a las características de nuestro destinatario para que sea más efectivo. Ahora vamos con el segundo paso de la planificación. Para hacer el testimonio, tuvieron que determinar una secuencia de hechos con inicio, nudo y desenlace. ¿Lo recuerdan? ¿Creen que vamos a tener que hacer lo mismo para nuestro texto instructivo? No lo creo, porque no vamos a contar una experiencia o una historia. Entonces, ¿cuál será nuestro segundo paso? Un esbozo de las ideas que vamos a desarrollar y la secuencia que deben seguir. Como definir qué recomendación debe ir primero y por qué. Exacto. Con eso podemos pasar al último paso de la planificación. ¿Y cuál sería? Determinar el diseño y formato del texto. ¿Qué imágenes vamos a emplear y cómo las vamos a distribuir para que contribuyan con nuestro objetivo? Creo que esa va a ser la parte más divertida. Ahora ya conocemos todos los pasos que vamos a seguir en nuestro proceso de planificación y tenemos todo para empezar. Profesora, antes de determinar la situación comunicativa, vamos a una pausa. Así aprovecho para ir pensando en el propósito, el destinatario, el registro y la extensión. No se vayan, que ya volvemos para seguir avanzando con nuestro texto. Ya estamos de vuelta. Antes de la pausa, repasamos los pasos que vamos a seguir en nuestro proceso de planificación. Eso nos servirá para asegurar que nuestro texto contenga todos los elementos clave para un buen proceso de textualización. ¿Listas y listos para arrancar? Lo primero que debemos de determinar dentro de la situación comunicativa es nuestro propósito. Para eso nos preguntamos, ¿qué quiero lograr a través de este texto? Esto lo estuve pensando durante la pausa y preparé este textito. Ayudaremos a las y los adolescentes a saber cómo abordar las emociones que experimentan durante el periodo de distanciamiento social. Qué bueno que señales que partimos de experiencias, pero también del aprendizaje que hemos adquirido la semana pasada sobre las emociones a través de la reflexión que hicimos de la lectura y el video. Sí,
Es importante recordar la importancia de investigar e informarnos como un paso previo a la producción de textos. ¿Y creen que hubieran tenido los recursos para elaborar su texto sin este proceso previo de investigación? No como ahora. Recién cuando analizamos, reflexionamos y emitimos una opinión en torno al video y el texto y fuimos conversando, es que fuimos analizando y cuestionando también nuestras propias experiencias, nuestras emociones y nuestro comportamiento frente a ellas. Ahora conocemos mejor qué hay detrás de nuestras emociones y nuestras reacciones y también podemos dar mejores consejos para manejarlas. ¿Ya vieron en sus casas lo importante que es seguir todos los procesos que venimos aprendiendo? Ahora vamos con el destinatario. ¿A quién va a estar dirigido nuestro texto? Nuestros destinatarios van a ser las y los adolescentes que se encuentran en el contexto de distanciamiento social, como todas las chicas y los chicos que nos acompañan todos los días. Ustedes en sus casas vayan siguiendo cada paso y pensando en quién les gustaría que lea su texto con recomendaciones o quién lo necesita más en este momento. Claro, tal vez saben de alguien a quien este momento se le esté haciendo muy difícil y compartir su texto con esa persona podría ayudarla muchísimo. La solidaridad es muy importante en estos tiempos. Así es, hay muchas cosas que podemos compartir. Podemos ser solidarias y solidarios compartiendo nuestros conocimientos y nuestro tiempo también. Ahora nos toca preguntarnos, ¿qué registro usaremos? Como está dirigido a adolescentes, debería ser coloquial, para que se sienta más cercano y amigable. ¿Y qué me dices de la extensión? Como buscamos precisión, yo creo que con 5 recomendaciones podríamos cumplir nuestro propósito. Ya determinamos que esta es nuestra situación comunicativa. Con esto en mente podemos pasar a determinar las ideas generales que abordarán nuestras recomendaciones y la secuencia que seguirán. Para identificar una emoción, lo primero que tenemos que hacer es detenernos a respirar para tratar de entender lo que sentimos. Esa sería la primera recomendación, ¿no? La idea está muy bien, pero aún nos encontramos en el proceso de planificación. Todavía no estamos textualizando. Entonces, ¿qué se hace en este paso? Simplemente definimos palabras clave. Luego, en el proceso de textualización, vamos a poder desarrollar un poco más las ideas. Una de las características de los textos instructivos es que usan verbos en modo imperativo. Entonces, nuestras palabras clave deberían ser así. Excelente deducción. No te preocupes si aún no logramos esto. Ahora estamos planificando y en el siguiente programa haremos una revisión más exhaustiva para poder lograrlo. Para y respira. Esas son las palabras clave. Ya luego desarrollaremos mejor la idea. Ya tenemos una recomendación. Vamos con la segunda. En la información que hemos venido revisando, también vimos que ayuda mucho tener distracciones y buscar espacios o cosas que nos calmen. Las palabras clave pueden ser buscar distracciones. ¿Ya lo tienes? Yo quisiera compartir una idea que me pareció muy importante. Cuéntenos. Generar espacios para conversar sobre cómo nos sentimos, ya sea en casa o con alguien de confianza. Está bien que nuestras mamás, papás, hermanas o hermanos sean las personas que mejor nos conocen en todo el universo, pero no son adivinos para saber qué pasa en nuestras cabezas. Por eso tenemos que buscar estos espacios para compartir en familia y contar cómo se siente cada integrante. Así sentamos las bases para una buena convivencia. ¿Cuál sería la palabra clave en este caso? Conversar. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué otra recomendación se les ocurre? Tengo una idea y creo que está muy relacionado con lo que usted mencionó. Pedir ayuda. Porque a veces conversar no es suficiente o no tenemos a nadie tan cercano para hacerlo. Entonces es necesario y está bien buscar ayuda de profesionales. Esa es una muy buena recomendación. Recuerden que tenemos líneas de apoyo que son totalmente gratuitas y con las que se pueden comunicar de forma anónima para recibir ayuda y orientación profesional, como la línea 100. Ese es un buen dato. Las palabras clave para este punto son buscar ayuda. Vamos, 4 ideas. Solo nos falta una. ¿Cuál puede ser? Reconocer nuestras emociones y entender que es natural sentirnos así. Simplemente no podemos dejar que nuestras emociones nos perjudiquen, ni a nosotros ni a quienes nos rodean.
¿Cómo consolidarías esta última idea? Me gusta la palabra acogerme, porque me hace pensar en aceptarme, quererme. Ya tenemos nuestras ideas clave. Veo que algunas están en modo imperativo y otras no. En casa, ¿se han dado cuenta? Recordemos que estamos haciendo una versión personal en borrador y luego la iremos revisando para tener nuestra versión final. Ahora podemos continuar con el tercer paso de la planificación. Lo que tenemos que hacer es proponer ideas sobre el diseño. ¿Qué elementos visuales vamos a usar? Como tipo de letra e imágenes. Algo muy importante es el título. No te olvides de él. Claro que no. Hasta tengo dos propuestas. Una es, ¿cómo sobrellevar el distanciamiento social con bienestar emocional? Y la otra, El bienestar emocional durante el distanciamiento social. sugiero que para definir nuestro título nos apoyemos en toda la planificación que ya hemos hecho. El propósito, el destinatario, las características de un texto instructivo. Ahora pensemos, ¿cuál de las dos opciones se ajusta mejor al propósito que hemos planteado? Si consideramos toda esa información, creo que la primera opción, cómo sobrellevar el distanciamiento social con bienestar emocional, es más específica y se adecua al propósito, al destinatario y al tipo de texto. Porque del título se extiende que el texto que voy a desarrollar me va a explicar cómo hacer algo o cómo abordar una situación. Muy buen trabajo. Ahora sí, ¿cómo se imaginan el texto? ¿Qué imágenes les gustaría usar? ¿Cómo distribuiremos los elementos? Hice un borrador, se los muestro. Se supone que esa del centro soy yo dando las recomendaciones que están a mi alrededor. Me gusta la idea. Le falta algo de color para hacerlo más atractivo para las y los adolescentes y también para diferenciar más una recomendación de otra, tal como vimos en el ejemplo de la infografía del inicio. ¿Y el título dónde va? Quedaría así. Gracias por su consejo. Con el color se ve mucho mejor. ¿Crees que ya lo tenemos o que aún podemos incluir otro elemento visual? Tomando en cuenta mi destinatario, las y los adolescentes, creo que podríamos hacer como en el ejemplo que vimos e incluir un icono en cada recomendación. Eso también ayudaría a la claridad de mi mensaje y estaría alineado a mi propósito. Ahora sí, lo hemos logrado. Ya podemos pasar a elaborar la primera versión de nuestro texto, la textualización. Ahora solo tenemos que profundizar un poquito más en las ideas que apuntamos en el segundo paso, sin perder de vista las características del texto instructivo. La primera recomendación podría ser: para y respira. Para identificar y reconocer qué es lo que estás sintiendo, debes detenerte un momento, respirar y tratar de entender qué emoción estás experimentando. Conservaremos este texto para nuestro primer borrador. El siguiente programa podrán editarlo y pulirlo. Ahora vamos con la segunda recomendación. Podría ser buscar distracciones. Debemos buscar una actividad que nos ayude a distraernos. Y esta es nuestra tercera recomendación: conversar. Es muy importante conversar respecto a cómo nos sentimos. Así podremos lograr desde la empatía entender nuestros sentimientos y los de los demás. Vamos muy bien. Solo nos faltan dos más. Estas son nuestras dos últimas recomendaciones. Recomendación 4. Buscar ayuda. Si sienten que además de conversar con las personas que están a su alrededor, necesitan buscar ayuda en especialistas, pueden hacerlo. La recomendación final engloba muchos aspectos, por eso va al final, como conclusión. Acogerme. Debemos saber que es natural experimentar todo tipo de emociones, pero tenemos el reto de reconocerlas y aprender la mejor forma de abordarlas. Y así quedó nuestro primer borrador. Como todo en esta vida, puede ser mejorado, pero eso corresponde al siguiente paso, el proceso de revisión. Y de eso nos encargaremos en el siguiente programa. Gracias a su ayuda hemos alcanzado con éxito el propósito de hoy. Ahora tenemos el bloque de preguntas. Escuchemos qué nos tiene que decir Michael. Hola profesora,
¿En qué ocasiones de la vida diaria aparecen los textos instructivos? Uy, los textos instructivos están en todas partes, siempre que se quiere explicar cómo funciona o cómo hacer algo o incluso cómo abordar una determinada situación. Aparecen los textos instructivos. Por ejemplo, las medicinas traen consigo instrucciones para consumirlas o las guías turísticas tienen recomendaciones para llegar a un lugar. O cada vez que nos comparten información en WhatsApp sobre cómo cuidarnos o vemos en redes una receta buena. Algo que pueden hacer para identificar fácilmente si se trata de un texto instructivo es revisar los verbos. Si usan verbos imperativos como lava, agita, precalienta, le están dando instrucciones a seguir. O si responden a un cómo, hacer algo. Ahora tenemos la pregunta de Ariana. Hola chicos y chicas de segundo de secundaria. A mí no me gusta dibujar. ¿Será necesario que utilice imágenes o iconos? Te entiendo, Ariana. Yo tampoco soy muy buena para el arte. En un texto instructivo a modo de infografía como hicimos hoy, los recursos visuales son importantes porque ayudan a cumplir el propósito de llegar a las y los adolescentes. Si no quieres dibujar, podrías usar recortes de periódicos o revistas. Lucía todavía tiene una pregunta. Saludos a todas y a todos los que nos están viendo. Hemos visto el proceso de planificación que se ajusta al tipo de texto. En caso de un texto instructivo, ¿qué aspectos no pueden faltar en la planificación? Tú lo has dicho, Lucía. Cada tipo de texto tiene sus propias características que definen su planificación, textualización, revisión y publicación. Para elaborar un texto instructivo es importantísimo determinar el orden y la secuencialidad de las recomendaciones o instrucciones que vamos a compartir. Así nos aseguramos de que nuestro texto cumpla sus propósitos desde que empezamos a concebirlo. Esas son todas las preguntas por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Chao, chicas y chicos. Sigan cuidando su salud física y ahora que conocen su importancia, también su bienestar emocional. Como sabemos, todo proceso de elaboración de un texto tiene 4 pasos. Hoy cumplimos con los 2 primeros. Planificamos e hicimos el primer borrador de nuestro texto instructivo para ayudar a las y los adolescentes como ustedes a sobrellevar mejor esta situación tan rara que estamos viviendo. Ahora solo enfóquense en su reto. Elabora la primera versión del texto instructivo en una infografía con recomendaciones para que las y los adolescentes puedan sobrellevar el distanciamiento social. No se olviden de guardar todas sus notas de hoy y el texto que empiecen a desarrollar en su portafolio. Nos vemos mañana. ¡Chao!